Ejercicio 4 de vectores. El siguiente ejercicio se pide encontrar las componentes del vector A. Bueno, básicamente es descomponer un vector en el espacio. Cuando se encuentra en el espacio, y hay que determinar sus componentes en X, en Y y en Z. Entonces tenemos el dato. Vale la pena aclarar que tenemos un vector, una magnitud vectorial y tenemos magnitudes escalares. No se puede mezclar ambas, ¿no? Tenemos longitud. Estas longitudes son, o son las que determinan el punto de aplicación, a qué distancia se está aplicando esa fuerza en este caso. Entonces, no hay que mezclar ambos, ¿no? Las longitudes solo me van a servir para calcular los ángulos y los ángulos me van a servir para descomponer el vector de 100 newtons. Entonces, empecemos. Vamos a identificar cuáles son las componentes de este vector que tenemos que calcular. Primero, tenemos el componente en X, o sea, AX. Tenemos el componente en Z, o sea, AZ. Y tenemos el componente AY. Eso tenemos que calcular. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las componentes del vector A? Para empezar, tenemos que calcular los ángulos. Para calcular el ángulo, necesitamos saber una diagonal. Entonces, vamos a dividir en dos campos. Primero vamos a trabajar con las longitudes, con 8, 6 y 7, en otras palabras. ¿Para qué me sirve eso? Vámonos al plano XZ, es decir, el piso se puede decir, ¿no? Entonces, el plano XZ. En este plano yo quiero calcular esta diagonal. Le voy a llamar D. Quiero saber cuánto vale D. Entonces, tal vez aquí no se pueda ver bien, ¿no? O sea, se ve un poco inclinado. Vamos a hacer una, un cambio de vista, ¿no? Lo vamos a enderezar. Nos vamos a colocar de frente, en otras palabras. Y esto es lo mismo que esto, ¿no? Aquí está el 6, se puede ver, ¿no? Pero esto es paralelo a esta longitud, entonces es la misma distancia, ¿no? Por eso esto lo coloco ahí, 6. Entonces, ¿cómo calculo D? Aplicando el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Y los otros dos catetos son 6 y 8. Armamos eso. Despejamos D, va a ser igual a raíz cuadrada, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso sale 100. Raíz cuadrada de 100 es 10. Esta diagonal vale 10. Entonces, aparte de la diagonal, quiero saber este ángulo, alfa, que forma la diagonal con el eje Z. O si quieren, lo podemos ver en este triángulo que se ve de forma frontal, mejor, ¿no? Ese es alfa. ¿Cómo lo calculo? Lo puedo calcular directamente con tangente. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente, o sea, 8 sobre 6. Anotamos eso. Tangente de alfa es 8 sextos. Y de aquí despejamos alfa. Alfa es arcotangente de 8 sextos. Y eso nos da como resultado 53,13 grados. Ya tenemos el ángulo alfa. Otro ángulo que necesito es el gamma. El gamma es este ángulo, ¿no? Que forma con la diagonal, si quieren, la diagonal del vector, ¿no? O sea, si nosotros tomamos en cuenta como una medida diagonal, es una distancia desde el origen hasta donde está aplicándose el vector, ese es gamma. Quiero saber cuánto vale gamma. De la misma forma que en el otro caso, vamos a sacar este gráfico, ¿no? La flecha azul, la flecha lila y la flecha amarilla. Lo voy a sacar para que lo enderece. Entonces aquí está la diagonal que hemos calculado, 10. Aquí está el ángulo gamma, este AY. Como estamos trabajando con longitudes, no tomo en cuenta Y, tomo en cuenta la longitud que sería 7. Y quiero saber gamma. Entonces aquí puedo usar una función trigonométrica, el seno, sí, pero no conozco la hipotenusa. Recuerden que no puedo mezclar vectores con longitudes, ¿no? Entonces, esta longitud se puede calcular, pero no es necesario porque puedo aplicar tangente y puedo trabajar con 7 y 10. Hagamos eso.
Tangente de gamma es 7 sobre D, pero D vale 10. Entonces calculamos el gamma, va a ser arco tangente de 7 sobre 10. El ángulo es 35. Entonces ya tengo gamma, ya tengo alfa. Las longitudes me han servido para calcular solamente eso, ¿no? Gamma y alfa, para nada más. Ahora voy a trabajar con vectores. Trabajamos solo con vectores. Voy a descomponer inicialmente el AY. Entonces voy a tomar el vector azul, que es 100 newtons, el vector lila, pero ya no va a ser distancia, va a ser ahora A', porque solo vamos a trabajar con vectores. D era una longitud, ya no trabajamos con las longitudes. Y AY, hace rato hemos usado 7, ahora va a ser solamente AY, porque esto es una componente vectorial, ¿no? AY, componente AY. Entonces, copiamos ese gráfico y como se indicó, los vectores ahora van a ser 100, A' y AY. Lo enderezo, pues, se vuelve un triángulo rectángulo. No es que esté cambiando, ¿no? Solamente estamos colocándonos de frente para poder ver bien los ángulos, ¿no? Más que todo identificar el ángulo de 90 grados. Ya está. Ahora quiero saber el componente Y. Aplico la función seno. Seno de gamma es opuesto sobre hipotenusa, o sea, AY sobre A. Despejo AY, el A, que es la magnitud, pasa a multiplicar, va a ser A seno de alfa. Reemplazamos datos. A vale 100 y el ángulo gamma vale 35, que es lo que hemos calculado. Entonces ya tengo a Y, va a ser 57,36, que es el resultado de esta operación. Ya tengo una componente, ¿no? A, Y, ya tengo. Ahora, ahora vamos a calcular A'. A' nos va a servir para calcular las componentes AX y AZ. ¿Cómo voy a calcular A'? Voy a aplicar la función coseno. Coseno de gamma es A' sobre A, como se muestra aquí, porque A es la hipotenusa. Y aquí despejo A', el A pasa a multiplicar y va a ser A coseno de gamma. Reemplazamos datos, va a ser 100 coseno de 35. Eso es A'. Por lo tanto, haciendo el cálculo va a ser A' es igual a 81,92 newtons. A'. Aunque no es componente, pero nos va a servir para calcular a X y a Z. Sigamos. ¿Cómo voy a calcular a X y a Z? Entonces, me voy a ir al plano XZ. Este triángulo de aquí, que hace rato lo hemos llamado D, 8 y este rojo, ¿no? Que sería 6, pero ahora va a ser solo con vectores. AZ, esta diagonal ahora es A' y en la base está AX, ¿no? Ese es el triángulo. ¿Qué hacemos? Lo enderezamos para que se entienda mejor. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Lo enderezo porque cuando está inclinado pareciera que no fuera un triángulo rectángulo. Pero si lo enderezo, lo vemos de frente, es un triángulo rectángulo. Entonces, este es el triángulo con el cual voy a trabajar. Ahora voy a aplicar funciones trigonométricas. Primero voy a aplicar seno. Seno de alfa es igual opuesto, que sería x sobre hipotenusa, que es a'. Entonces, de aquí puedo despejar a x. A x es igual, la prima pasa a multiplicar a' por seno de alfa, ¿no? En este caso. A' vale 81,92. Seno de alfa. Alfa vale 53,13. Hacemos el cálculo y tenemos a X. A X es 65,54 newtons. Esa es una componente en X. Ya tenemos la componente en X. Ya tenemos la componente en Y. Falta una más, ¿no? La componente en Z. Para calcular la componente en Z, lo único que hacemos es aplicar función coseno. Coseno de alfa es adyacente, que sería en este caso AZ sobre A', tal como está aquí, AZ sobre A'. Y de aquí despejamos a Z, la prima pasa a multiplicar, por lo tanto a Z es A' por coseno de alfa. Reemplazamos datos, A' es 81,92 por coseno del alfa, que es 53,13, y tenemos que a Z es 49,15. Tenemos a X, tenemos a Y y tenemos a Z.
ya está descompuesto el vector. Lo podemos anotar como en su forma de componentes o en su forma de vector unitario, que sería así, ¿no? A es igual a 65,54 y, que es componente en X, más 57,36 J, que es componente en Y, más 49,15, que es componente en Z. Esa es la respuesta. Los componentes del vector A. Lo hemos descompuesto y con eso hemos terminado el ejercicio.